Radio Clásica 103.3 presenta Encuentros con el Dr. Emilio Delgado y Elizabeth Trabanino. Hola, bienvenidas y bienvenidas a Encuentros, un espacio destinado a la reflexión y discusión del trabajo intelectual que realizan los pensadores salvadoreños y latinoamericanos. Me acompaña la directora de Radio Clásica, Elizabeth Trabanino, y nuestro invitado, Carlos Monterrosa. Bienvenido, Carlos. Antes de dar el currículum, darte muchas gracias. Ha estado mucho tiempo entrevistando y hoy por primera vez te vamos a tener del otro lado, ¿no? Gracias, muy amables por la invitación. Un gusto estar con ustedes, Emilio y Elizabeth. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un programa especial. Vamos a estar hablando sobre la democracia. Vamos a estudiar sus conceptos. Y bueno, para eso voy a leer el currículum de Carlos Monterrosa. Carlos Monterrosa es profesor universitario y jefe del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador y posee una maestría en Política por la Universidad Centroamericana UCA. Ejerce la docencia universitaria desde el año 2009. Cuenta con experiencia como director de procesos de graduación, gestión de programas de posgrado y miembro de equipo de investigaciones académicas. Entre el año 2015 y 2022 ha sido entrevistador de programas de opinión en televisión. Entre 2010 y 2018 fue conductor del programa radiofónico Abriendo Puertas de YesEUCA. Bienvenido, Carlos. Hola, Elizabeth. Gracias. Bienvenido. Bueno, Carlos, comencemos esta conversación definiendo lo que es democracia, algo que no es fácil de entrada, creo que ni para los mismos griegos. Creo que todo ciudadano sabe en teoría lo que es la democracia. Es una palabra que procede del griego, kratos, poder, y demos, pueblo, es decir, poder del pueblo. Con esta definición literal ya tenemos un problema. ¿Quién es el pueblo? Siempre queremos decir yo soy el pueblo o yo tengo la voz del pueblo. ¿Pero quién es? Esa es una muy buena pregunta para iniciar, Elizabeth. En esa pregunta aparece en un texto de Giovanni Sartori, un politólogo italiano muy conocido. El texto se llama Elementos de Teoría Política, se llama el libro. Y en una sección sobre democracia aparece ese punto. ¿Quién es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? Si el pueblo es, y lo problematiza, es decir, el pueblo es las masas en general, es una gran cantidad de personas. En el pueblo están involucrados las distintas clases sociales o económicas. Y claro, no hay una respuesta definitiva sobre eso, porque también las figuras políticas, quienes ejercen el poder político, me refiero a gobernantes, tienen definiciones y acepciones de qué se entiende por pueblo. Si el pueblo es todo el electorado que votó por mí, la mayoría, pero en el pueblo entran aquellos que no votaron por mí, que es la minoría, que tienen perspectivas distintas, y en esa discusión radica el análisis ya más especializado o politológico que se hace de la democracia como un objeto de estudio, como uno de los elementos de discusión, y eso ha traído como consecuencia ejercicios de delimitación y entender la democracia, por lo menos como la conocemos en esta región del mundo, ¿no? La democracia más de carácter representativa liberal, en donde se ejerce el poder, pero en función de la decisión que tome la mayoría a través de un proceso electoral. Digamos, claro, pero eso tiene un componente, o lo voy a poner así, tiene un alcance bastante básico en un procedimiento electoral. Pero los debates empiezan ya, por ejemplo, pero ¿qué pasa con las medidas que los gobiernos pueden tomar en favor de quiénes? ¿Esas medidas son en favor del pueblo en general, de la mayoría, o son medidas en función de grupos muy concretos de la sociedad? Y ahí entra la controversia o el debate sobre la democracia, o qué tan democrático es las decisiones que se toman en los gobiernos, más allá de la manera en cómo llegaron, que es el tema de las elecciones, transparentes, competitivas y demás. Pero entonces, Solo quería expandir un poco sobre estos orígenes, porque obviamente la democracia, este concepto tiene un origen desde los griegos, aplicado con los romanos, y ahí definían quién podía ser definido como pueblo, quién tenía derecho a tener esa voz para decir, sí, ustedes son parte de, y no son esclavos, o no son la gente que hemos conquistado, no son la gente que no tiene voz. Y ese concepto, ¿cómo ha ido evolucionando? Claro. Y es, bueno, con eso que menciona usted, ciertamente el poder del pueblo, o etimológicamente, de la noción de ese concepto y cómo era concebido por los griegos,
podemos tener aprendizajes al día de hoy, pero con las limitaciones del momento y el contexto de las cosas que se daban. Sí, la famosa asamblea de los griegos y la discusión y la discusión de la polis, los asuntos de la ciudad. Claro. Pero claro, como usted bien menciona, la delimitación era quiénes eran ciudadanos y quiénes no lo eran. Entonces ya de entrada era un componente elitista de la sociedad, porque solo podían ser hombres con ciertas categorías, militares, políticas, que podían participar, pero se excluían a los quienes eran concebidos como esclavos, subalternos o mujeres en algunos Pero casos. es curioso porque nacemos de un concepto, como tú acabas de decir, elitista. Sí. Y ahora se entiende casi todo lo contrario. Entonces, no habría ese un problema, sería eso los problemas, que un gobierno, o sea, la democracia está hecha a partir de un pueblo altamente elitista. Y hemos agarrado ese concepto en la historia a total lo contrario. ¿No podría ser eso que por eso no marcha tan bien la democracia? Tal vez entra en controversia con las democracias representativas, porque claro, de entrada al ser lo representativo estás delimitando a un grupo pequeño que tome decisiones en función de un colectivo y ha entrado en debates con otras apuestas o propuestas de otros autores o de otras personas que piensan la democracia en democracias más de corte participativo, es decir, que existan mecanismos de toma de decisión que incluyan a más personas y a más segmentos y que no solo sea el canal de representatividad que ofrecen los parlamentos o las asambleas. Y justamente es uno de los debates o uno de los puntos que están en contradicción o por lo menos en contraste de la forma en cómo se ejerce el poder y en función de quiénes se toman decisiones o quiénes toman las decisiones. Sí, porque te decía esto porque a mí me gusta mucho la cultura griega y esto del elitismo era un poco porque se decía, no, entre los que tenemos una misma educación podemos discutir en un mismo nivel. Cuando tú en un grupo introduces gente que no tiene ese nivel de educación, como que la discusión. Entonces hablas de la democracia participativa. Para que la democracia funcione es necesario que la gente tenga niveles educativos altos, pero mientras tenga niveles educativos bajos, yo no sé si la democracia va a marchar. Es decir, un requisito de la democracia es la educación. Y al no tener educación, pues ¿consideras tú que ese es un aspecto que hace que la democracia falle? Yo creo que se pueden hacer distinciones. Yo creo que sí es importante que una sociedad con reflejos o valores democráticos debe aspirar a un nivel de educación importante, no solo como una vía de la movilidad social, sino ver la democracia también como una forma de vivir, una manera, y eso que conlleva que los debates, que las discusiones puedan tener las bases suficientes para la participación colectiva, por un lado. Pero yo creo que sumaría o complementaría esta idea. En la democracia también se necesita entender la faceta económica, porque casi siempre vemos democracia en el componente meramente institucional, reglas, dispositivos, maneras de llegar y ejercer el poder. Pero ¿qué pasa en la relación democracia-economía, democracia y cultura? Democracia y educación? Entonces creo que ahí hay factores, si la educación o las condiciones de conocimiento de las personas son elementales para el ejercicio y el debate público, pero también cómo la democracia responde a situaciones económicas, a problemas económicos como la desigualdad, la pobreza, etcétera. Y creo que esas son algunas de las razones por las cuales también hay descontento en estas épocas en lo que se entiende por democracia, porque ha tenido limitaciones. Es decir, hasta dónde, no solo es el hecho de que me pueda brindar ciertas prerrogativas o algunos derechos, pero ¿qué pasa con algunas necesidades o limitaciones a nivel de servicios públicos, económicos, de la educación misma? Entonces yo creo que sí es importante un piso o una base alrededor de unos conocimientos, algunos elementos importantes a nivel educativo, pero creo que también va a una escala mayor en las habilidades, las posibilidades y los mecanismos que propicien la participación y el diálogo entre diferentes grupos y sectores en la sociedad, que creo que eso es como lo que la democracia puede ofrecer, que existan esos espacios y esas oportunidades para el diálogo, para el consenso y para el disenso también. Pero, ¿qué mecanismos de participación se pueden concebir? Porque es lo que te digo, yo no sé cuánta gente vota por los programas, se lee los programas de los partidos y van a votar en función de esos programas, ¿no? A veces la gente me parece guapo o entonces, ¿cómo logra una democracia esos niveles de participación y que el ciudadano se implique y vaya, ¿no? Porque creo que un mecanismo puede ser la participación en los procesos de formulación de programas, proyectos o políticas públicas. O sea, en escala, si quieren, una escala local.
cómo, por ejemplo, la ciudadanía puede participar en conjunto con autoridades locales, pueden participar hasta actores del sector privado en mejorar las condiciones de servicios públicos que pueden recibir ahí. O lo podemos poner con un ejemplo todavía más acotado, un parque público, un espacio público. ¿Qué tanto la gente ofrece ideas de cómo quiere que le diseñen un parque público para la participación y juegos de niñas, de niños, de adultos mayores? Y el hecho mismo de esa interacción, de escuchar los puntos de vista, de entender la realidad de las personas en donde vas a hacer esa intervención, creo que ya estás abriendo un poco una cancha más democrática, porque lo más fácil sería decirles, a ver, nosotros hemos pensado este estudio y así se va a hacer de esta manera, vamos a hacer un parque con estas particularidades que viene con un esquema de una realidad probablemente muy distinta y no se va a adaptar a las necesidades de las personas. Entonces creo que la política pública o la vía de la discusión y la participación en programas públicos puede ser una manera de intercambio para la participación más democrática. Yo he tenido la oportunidad de participar en algunos proyectos con ADESCOS, Sí. pero yo creo que también ahí falta un pensamiento crítico, porque muchas veces sí está la oportunidad de proyectos y la ADESCO tiene una voz sobre eso, pero la idea de ellos, por ejemplo, en un lugar que era pristino, era lindo, o sea, estaba en un volcán, pero ahí querían un mercado municipal que iba a talar los árboles y que iban a hacer unos bloques de concretos espantosos, porque para ellos esa era la idea de progreso. Claro. Claro, porque era o tal vez era su manera para salir del entorno quizás empobrecido en el que se encontraban y que miraban que una vía era establecer un mercado porque eso era una forma de obtener ingresos, pero ahí también el proceso de discusión entre las personas que son especialistas en el tema, los liderazgos de los ADESCOS y la discusión y poner a ver cuáles son también los costos o las implicaciones de hacer esto a nivel ambiental y a nivel económico. Se puede tener una idea, es decir, vamos a instalar el mercado en el ejemplo que usted menciona, pero después se menciona, para eso necesitamos conectividad vial, necesitamos calles, necesitamos carreteras, pero sobre todo, ¿quién va a comprar? Si está en una zona muy alejada, entonces pero la discusión misma y plantear esos puntos a las personas y escuchar de la contraparte, mira, pero nosotros necesitamos esto, puede conllevar por lo menos a un diálogo y a un ejercicio más democrático. Claro, en algunos casos, como pasa como las políticas públicas, se piensan de una manera y se implementan de otra, y no necesariamente se van desarrollando como están los planes originales, pero el debate mismo o el proceso mismo de plantear formas, diálogos y hasta contrapuntos de manera de cómo resolver una situación problemática, da la pauta, o por lo menos lo concibo así, da la pauta a ejercer un diálogo democrático. Carlos, voy a ser un poco de abogado del diablo, pero Claro. eso no es un poco idealista, digo yo, porque yo doy clases de literatura, ¿no? Y los jóvenes no quieren leer. Digo yo, hoy en este momento que está en la edad que ustedes tienen, que no trabajan, es donde pueden leer. Ya después, cuando trabajas, sobre todo el mercado de trabajo salvadoreño es esclavizante. Llegas a tu casa, lo menos que te vas a leer es una novela de James Joyce, o sea, porque estás cansado. Igual cuando tú me dices, o sea, hablas un poco que la democracia tiene relación a economía, no tenemos socio. Entonces la gente trabaja para vivir, llega cansada, ¿cómo voy a participar yo? A mí me da igual, o sea, yo lo que quiero es que pongan el parque y no me estén preguntando el diseño, porque me paso 8 horas trabajando. Entonces, ¿no es un poco ideal esto de una democracia que sí podría funcionar en pueblos pequeños, en ciudades pequeñas o como los griegos, ¿no? Pero en este tipo de ciudades, el nivel de vida que llevamos, la forma de vida que llevamos, ¿no crees que esa idea de democracia es un poco bonita, pero idealista? Quizás no sé si decirle idealista, pero creo que son escalas de participación, porque hay un punto en lo que menciona Emilio, y ciertamente hay una institución que se llama el Barómetro de las Américas y que hacen encuestas a nivel de América Latina y le preguntan a la gente de América Latina diferentes cosas. Y uno de los puntos, y lo traigo a colación con lo que mencionas, la gente prefiere organizarse más para actividades culturales, para actividades deportivas y actividades lúdicas, lo cual está bien, y menos para actividades cívicas o actividades comunitarias. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué no? Porque claro, creo que uno de los puntos es el tiempo, el desgaste, el ritmo de vida, pero otro también es los disensos que ahí hay. Y vemos el lado de la democracia, o queremos entender que un estilo de democracia va a ser muy idealizada, y ahí sí lo pongo de este lado,
creo que también la democracia tiene un componente complejo, es saber gestionar los conflictos o llegar a ciertos consensos de ciertas cosas. Y creo que en alguna medida tratamos de evitar eso en las reuniones comunitarias y vecinales. Y ahí viene el componente de formación en ciertos valores democráticos. Es decir, la democracia no es una panacea ni una utopía, es un espacio en donde podemos definir, o lo voy a poner así, podemos llegar a acuerdos sobre temas complicados. Pero el hecho mismo de estar proclive a participar lo hacemos. Y creo que cómo puede ser un punto que la gente lo haga o pueda sentirse que le demande hacerlo. Cuando hay necesidades que tienen que ver con mantener su vida, existir, lo voy a poner así, tal vez no quiero llegar al extremo, pero es algo necesario para vivir, la gente puede demandar y organizarse. Un ejemplo más claro es cuando la gente no tiene agua. ¿Qué es lo que hace la gente cuando no hay agua? Se toma la calle, básicamente, y hay una necesidad fundamental en donde hay que saber dirigirlo, gestionarlo y comunicarlo. Y eso conlleva a las autoridades políticas, a las autoridades sociales, culturales y hasta la misma organización. Entonces, creo que depende las demandas y necesidades. Hay algunas que probablemente la gente no lo vea como prioritario en cierto momento y hay otras que sí. Probablemente ahí viene ya un poco, no solo la astucia y la inteligencia de los liderazgos políticos, del entorno académico, intelectual o de las organizaciones que implementan proyectos, es saber identificar en esas necesidades cómo trabajar en conjunto. Luego vendrán las otras. Entonces Entiendo. creo que hay una escala de prioridades que se puede trabajar. Pero eso funciona un poco con conocimiento. Repito, como a mí me ha tocado estar en directivas, de hecho estoy como en 2 directivas, hay normas de convivencia y hay regulaciones, las personas no las conocen. Entonces, cuando hay conflicto, hay normas de convivencia, por ejemplo, de las municipalidades, hay normas de convivencia que tienen que ver con aspectos ecológicos, y las personas no las conocen. Entonces, cuando las personas no se informan, por eso siempre nos dicen en medios de comunicación, información es poder. O sea, la gente tiene que estar informada. Claro, y qué implica el proceso de información es que la gente, y ahí regreso al componente de la democracia, si quieren más teórico, pero que tiene un aterrizaje muy práctico, es el hecho que puede existir pluralidad de información. Autores de las más anglosajones que estudian la democracia mencionan que uno de los factores fundamentales para una democracia liberal representativa es que la gente pueda tener diversidad de información. Para que no tenga una sola fuente. Porque claro, una sola fuente ya puede llevarte a dogmatismo, ya puede llevarte a otros esquemas que también han sido retratados en la historia de ejercicios autoritarios del poder, sino que la pluralidad de información y el derecho a la información sea un factor clave para conocer y para tomar decisiones. Entonces ahí viene el reto de medios de comunicación, agentes generadores de opinión. Bueno, ahora en el lenguaje de hoy ya son generadores de contenido, creadores de contenido, son otros también otros tipos de personajes, instituciones públicas y privadas, de cómo lograr discutir y poner en el plano de la discusión general o de conocimiento general estos componentes de contravencionales, de leyes, de reglamentos, pero sobre todo el esquema de valores, que es un punto clave en el estudio de la democracia, qué valores sustentan una cultura democrática. Volviendo un poco a esos valores, hablaste hace poco de las minorías, ¿no? En las democracias liberales se tiende mucho a respetar las minorías, pero en la práctica el político que gana, sobre todo con mayorías abrumadoras, pues casi da a entender que los que no votaron por él no se les respeta. ¿Por qué es importante en una democracia respetar el principio de las minorías? Ese también es un punto clave, porque el hecho de respetar a las minorías significa que las reglas del juego político están pensadas o también funcionan para el colectivo en general. Es decir, si un líder político o quien ejerce el gobierno respeta los derechos de las minorías, entonces está ejerciendo una forma de poder democrática. ¿En qué sentido? Puede ser que ha ganado con una cantidad importante de votos de mayoría significativa numéricamente, pero eso no significa que vas a gobernar o ejercer el poder solamente para quien votó por vos, sino para aquellas personas que tal vez disienten, no votaron, no participaron o son de otro tipo de grupos, pero para que este grupo o este conjunto de personas denominadas minorías también puedan desarrollar sus reivindicaciones y sus derechos como cualquier otro ciudadano. Y ese vienen los riesgos, que es otra discusión también en el campo de la ciencia política, es alrededor de los populismos, ¿no? Porque claro, las retóricas populistas son de jugar mucho con el
el bueno y el malo, los antagonismos, y claro, y en esa división está nosotros versus ellos. Eso es. Y el ellos se ve como minorías, y ese es el riesgo con expresiones populistas más autoritarias, en el sentido de decir, las minorías no tienen derechos, las minorías no tienen por qué participar en las decisiones políticas. ¿Y qué significa y qué riesgo es ese? Que claro, eventualmente se van a ir incorporando a ese grupo visto como minoritario un conjunto de personas, ciudadanos, ciudadanas que no confían, que no respaldan, ni que son parte también del poder dominante, de la coalición dominante en el ejercicio del poder. Entonces, respetar las minorías en democracia conlleva reconocer a que hay maneras distintas de pensar, a que disentimos y que también hay otras formas de ver el mundo y ver la sociedad, pero que se les respeta el ejercicio de expresarse, de organizarse, de asociarse y de participar en espacios públicos. Entiendo. Hemos dicho, también hemos hablado que el pueblo es un concepto abstracto, ¿no? Y normalmente se dice el poder reside en el pueblo, ¿no? Pero más allá de eso, quizás lo que hay que ver es quién ejercita el poder, ¿no? Que en la democracia es importante mantener esos principios, las normas que te llevaron al poder, ¿no? ¿Qué pasa o cuál es lo problemático cuando un partido gana el poder y trastoca todas estas normas constitucionales para mantenerse en el poder? ¿Es un riesgo eso para la democracia? ¿En qué falla la democracia? Es un tema, sí, porque hace poco estaba leyendo un texto de Adam Przeworski, que es un politólogo reconocido, ¿no? Era un artículo más de opinión que se había publicado, creo que en Letras Libres, creo que es el sitio. El asunto es que planteaba este debate. La gente puede votar por una persona que llega al ejercicio del poder, pero ¿qué pasa si las decisiones de esa persona electa o de ese gobernante pueden empezar a desmontar reglas políticas que han sido constituidas en democracia? ¿Es eso democrático? Ya esas decisiones son democráticas, se hace la pregunta, el cuestionamiento, y justamente viene este punto, porque empieza a ser ya la transición a un ejercicio del poder más autoritario. ¿Por qué? Por una razón de quererse mantener en el poder el mayor tiempo posible y a ampliar los periodos de dedicación en el ejercicio del poder, por ejemplo, limitar la participación de otros grupos políticos opositores, y a eso ya te va dando las pautas de que ya no son reglas políticas bajo un espíritu, un esquema, digámoslo así, democrático, liberal, representativo, sino que ya va transitando a otra cosa. A otra cosa, que esa es como una de las preocupaciones. Llegaron, y creo que es un poco también discusiones contemporáneas de liderazgos alrededor del mundo que llegan por procesos de elecciones, que la gente votó por ellos y los ven como, digamos, ganaron por una elección, no hubo trampa, no hubo amaño, no hubo fraude, llegan por un proceso electoral, pero al llegar ahí empiezan a tomar decisiones que le buscan a estas personas mantenerse en el poder y empiezan a tergiversarse los principios o reglas que se habían establecido en un entorno por lo menos más democrático. Entonces ahí tenemos como un percance. En ese caso, entonces, ¿son las elecciones la única forma de legitimizar el poder? Las elecciones son una vía institucional con lo cual un grupo de personas que aspiran a puestos de elección popular obtienen votos y esos votos se transmiten en escaños o en este caso en llegar a la presidencia. Es una manera de llegar, o por lo menos en democracia se plantea como una de las vías, y que ese proceso de llegar sea transparente, sea competitivo y que tenga ciertos niveles de cumplimiento de algunas reglas. Pero, ¿qué es lo que ocurre después? ¿Qué pasa si algunas personas, estando ahí en esos puestos de poder, ya empiezan a tergiversar las cosas y empiezan a hacer modificaciones y empieza a ser menos democrático su ejercicio? Viene el debate de si hay mecanismos dentro de las reglas intermediarios que pueden someter a discusión, por ejemplo, un referéndum, un plebiscito o convocar a la gente y tomar decisiones sobre ciertas situaciones que están ocurriendo en el país y en la sociedad de conflictividad social o de decisiones que quiere tomar un gobernante que pueden afectarle. Y ha ocurrido en algunos casos de América Latina. Venezuela ha sido un ejemplo. Chile, tal vez recordarán con el tema de la convocatoria que se hizo por la nueva constitución, digamos. Es decir, la convocatoria a la gente para someter a la discusión general un tema que afecta a su sociedad. O sea, un tema que no es algo menor porque trastoca las distintas capas de la sociedad, culturales, económicas, políticas y administrativas. Yo viví un tiempo en Inglaterra y a propósito de esto, me llamó la atención que en un momento dado el ministro que estaba en ese momento perdió el voto de confianza. O sea, ¿cómo funciona esto?
Claro, en el caso entiendo, bueno, en el caso del Reino Unido, y al ser es un sistema, una monarquía parlamentaria, y tiene un componente de algunas reglas donde, sobre todo las formas de gobierno parlamentarias, tienen esta figura de la pérdida de confianza, que eso puede significar la salida del primer ministro y convocar otras elecciones para que llegue otra persona. En el caso de América Latina, de los países en esta región del mundo, son más presidenciales, en donde el mandato de la persona se mantiene a menos que exista algún mecanismo que permita su salida, que pueda ser un referéndum revocatorio, un plebiscito, pero eso tiene que verse según las constituciones o las reglas del juego de esos países. Entiendo que en el caso de de unos sistemas de gobierno más de carácter parlamentario, pueden ofrecer esa oportunidad o esa salida si no cuenta con, digamos, se presenta una moción de censura o se presenta una pérdida de confianza, el mecanismo permite la salida. Pero en el caso de los países de estas zonas que son presidencialistas, es un poco más complejo porque el mandato del presidente o de quien llega como jefe de Estado y jefe de gobierno es distinto al Parlamento. En cambio, el primer ministro, en el caso de los sistemas parlamentarios, proviene del Parlamento como tal. Entonces, claro, hay diferencias en el caso, pero... Y esto es una combinación interesante también. Régimen político, democracias o en algunos casos autoritarios con formas de gobierno presidencialistas, hay una combinación interesante que hay que estudiar, sobre todo en estas regiones de América Latina en donde el mandato es fijo y qué pasa en esas situaciones cuando alguien estará gobernando y está saliéndose de las reglas. ¿De qué manera puede salir? Hay algunos países que han utilizado mecanismos, declarar incapaz mentalmente a algún gobernante, que ha pasado en América Latina. Ecuador con Abdalá Bucaram en los 90, declararlo incapaz mentalmente, o creo que pasó también con el caso de Lugo en Paraguay, también que ocurrió. Luego hubo una discusión más polémica con lo que ocurrió con Dilma Rousseff en Brasil, de su salida. O sea, mecanismos de cómo destituir o sacar a los presidentes en presidencialismo es mucho más complejo. Claro. O Nixon en Estados Unidos, con Watergate. El tema del impeachment, el caso de Estados Unidos, que también presidencial, el tema de los juicios políticos y la salida que puede derivar en la destitución o no, o la renuncia o no de un jefe de gobierno. Bueno, vamos a recapitular un poco, ¿no? Estábamos hablando que la importancia del derecho de las minorías es como una democracia porque permite el cambio de opinión, ¿no? Es decir, yo puedo votar por X político, pero de repente digo, quiero votar por otro, pues eso es lo que garantiza la democracia. Cuando un gobierno llega al poder y trastoca todas esas normas institucionales a su favor, pues ya no me impide ese cambio de opinión, entonces ya cada vez se hace más difícil, ¿no? Yo supongo que tú conoces el clásico libro de Samuel Huntington, El choque de las civilizaciones. Curiosamente, un libro muy ya clásico y polémico, él decía que América Latina la sacaba fuera del mundo occidental porque son culturas propensas a los autoritarismos, ¿no? Ya has tocado un poco el autoritarismo. Me gustaría que nos definieras qué es el autoritarismo. Y voy a ser incorrecto. Yo en vista, como te digo, para que la democracia funcione, para mí tendríamos que tener niveles educativos elevados. Con niveles educativos bajos, en mi opinión, la democracia no marcha. Entonces yo soy de la opinión, bueno, como saben, a lo mejor somos culturas que nos gusta el autoritarismo. Entonces me gustaría que nos definieras qué es el autoritarismo y qué piensas tú esto de... La historia nos está dando la razón, que somos regiones muy dadas, si compartes esa opinión de que somos dadas al autoritarismo ¿o no? Sí, bueno, primero el autoritarismo y democracia, en el componente más politológico, digamos, de la disciplina en ciencia política, son vistos como regímenes políticos. Y los regímenes políticos son básicamente un conjunto de reglas, de instituciones que marcan las relaciones políticas, o sea, cómo se ejerce el poder. Entonces, claro, el autoritarismo tiene una serie de características o componentes, ¿verdad? En donde el ejercicio del poder está concentrado en una persona o en un grupo de personas muy concretas y en donde van limitándose una serie de libertades o una serie de derechos civiles y políticos, digamos, y ahí se va identificando, por ejemplo, en limitar a los partidos de oposición, en los autoritarismos, los vas limitando o los vas dejando en un nivel lo menos posible que puedan incidir, y se quedan partidos pequeños que no cambian las dinámicas de toma de decisión en las asambleas legislativas, se van haciendo censura
a medios de comunicación o expresiones intelectuales o expresiones académicas, y entonces se va limitando. Entonces en los autoritarismos vas identificando estas maneras. Se presenta también un componente, si quieren, un poco más cultural, ¿vea? De la búsqueda del progreso, del avance, del desarrollo bajo cierto esquema. Y quizás el ejemplo más característico que voy a poner tal vez para nuestra audiencia es pensar en los regímenes autoritarios de América Latina de la década del siglo XX, digamos. Lo que pasa es que antes había como ese, porque es otra pregunta, ¿autoritarismo es lo mismo que dictadura? ¿O son diferentes? Porque una cosa es claro. Y el fenómeno que se está viviendo ahora es que todos tienen grandísimos respaldos populares, ¿no? Claro, ciertamente, hay regímenes. A ver, está la democracia, y lo opuesto a la democracia son regímenes políticos dictatoriales que pueden tener manifestaciones en autoritarismo y totalitarismo. Dentro de los autoritarismos hay una variedad, porque hay autoritarismos civiles y autoritarismos militares, que fueron los que se vivieron en esta región, con sus propias particularidades. Entonces, pero como factores o elementos generales, estos que les mencionaba, ¿no? Concentración del poder, limitaciones a la oposición, censura, la libertad de expresión, nulo interés en la rendición de cuentas. Es decir, que regímenes en donde no se quiere dar cuenta del dinero público, de las decisiones que se toman. También en democracia pasa, pero el hecho que en democracia hay instituciones que buscan, indagan y establecen sanciones a quienes no hagan eso, en principio. Entonces, eso es como algunos elementos alrededor del autoritarismo. Respecto al tema, que esta es una pregunta provocadora e interesante, es si puede a la gente en general priorizar o interesarle más una figura autoritaria que una democrática. No es una pregunta menor, porque, ¿por qué? También para contextualizar a nuestra audiencia, hay una corporación que hace encuestas que se llama el Latino Barómetro, que es muy conocida. Y ellos han hecho encuestas por lo largo de las décadas en diferentes países de América Latina. Y hay una pregunta que es muy frecuente. ¿Usted estaría dispuesto a darle un respaldo a un líder autoritario o que, digamos, pueda vulnerar derechos siempre y cuando pueda dar garantías económicas? Y hay un porcentaje importante de la gente que está dispuesta a hacerlo. ¿Y qué nos dice una pregunta de este tipo? Es que nos lleva a la discusión de cuáles son entonces las actitudes y los valores en general como ciudadanía respecto al tema del ejercicio del poder. Si la gente está dispuesta a sacrificar derechos y prerrogativas básicas porque llega un líder que se salte las reglas, que utilice la fuerza, es porque nos está diciendo algo que en nuestra cultura política hay actitudes en favor de prácticas autoritarias. Y ese es como algo que hay que estudiar y entender mejor. ¿Por qué se da esto? Porque tal vez las democracias no han dado respuestas a nivel educativo, no han dado respuestas en problemas económicos, no han dado respuestas en problemas de reivindicación de derechos. Entonces, dicen las personas, digamos, yo necesito llevar comida a la mesa, necesito trabajo, entonces mi prioridad va a ser esto, y si va a llegar alguien tomando medidas fuertes, medidas y que las va a resolver, estaremos dispuestos y ahí entonces viene la discusión de, entonces, ¿para qué y por qué necesitamos democracia? Bueno, yo creo que Emilio no ha resistido tocar ya el tema del realismo político, claro, y del maquiavélico Maquiavelo, aunque tal vez piensas que no está bien comprendido. Pero, ¿qué es el realismo político y por qué es tan importante hablar de esto, de esta teoría? El realismo político, a ver, se puede entender también nuevamente como parte de las discusiones que se dan en los procesos formativos como una escuela de pensamiento, una corriente también de pensamiento político que toma sus bases, o por lo menos regresando un poco a las aulas universitarias, se retoma un poco con Nicolás Maquiavelo. Quizás como uno de los promotores, digamos, lo pienso para dentro de un momento, un contexto histórico, podríamos irnos todavía atrás con los griegos, pero quizás como Maquiavelo para la modernidad, la comprensión del realismo político bajo el entendido que el ejercicio de la política está en función de intereses. El ejercicio de la política es respecto al poder, de la conflictividad, y sobre todo algo que es interesante es que el ejercicio de la política es algo humano. Es algo humano. O sea, es de la interacción de los seres humanos. Entonces, y por eso probablemente a Maquiavelo yo recuerdo una frase de un profesor que me decía, Maquiavelo decía, sí se le lee, pero sobre todo se le estudia. Decía, entonces, claro,
quizás Maquiavelo fue manejado y llevado a un plan en donde todo era connotado hacia una categoría moral de lo malo y hacer cosas malas, pero creo que Maquiavelo era el ejercicio de entender la política como una acción de los seres humanos con componentes racionales. Eso es. Entonces el hecho mismo, y ahí viene el componente del realismo político, entender la política, el ejercicio de la política en función del poder, en función de los intereses, en función de los conflictos, y quien ejerce el poder utilizará distintos mecanismos, métodos o maneras para detentarlo y mantenerlo, digamos, pero una manera de entenderlo. Creo que la concepción y la interpretación que se hizo después era de, es que se tiene que hacer entonces de maneras autoritarias, de maneras coercitivas. Esa es otra manera en cómo se quiso interpretar. Entonces, razón de Estado, razón de que hablaban, ¿es necesariamente algo malo o es algo válido cuando se justifica una acción por razón de Estado, por ejemplo? Ahí depende, porque también entra en controversia si tener un ejercicio del poder que vulnera derechos de las personas, digamos, llamar razón de Estado en función de quiénes. Lo voy a poner con un ejemplo, la doctrina de seguridad nacional que se implementó en América Latina, digamos, era una razón que viene de la política de exterior estadounidense de aquella época, digamos, pero que se trató de justificar con medidas que tomaron los regímenes autoritarios militares en América Latina vulnerando derechos fundamentales. Claro. Y se podía explicar, o sea, interpretarse y decirse, es que era la condición que necesitaba el momento porque había una lucha por conflictos ideológicos, lo que sea, pero eso significó vulneraciones a los derechos humanos, asesinatos, masacres, genocidios. Entonces, y ahí entraremos a otra discusión, el concepto de Estado, si es que somos un Estado, si es verdad un Estado, o sea, la razón de Estado es complicadísima, ¿no? ¿Verdad? Y con el realismo político viene otro elemento, es también entender, con esta noción de lo que se deriva de Maquiavelo y el tema de comprender el poder, de la participación de los seres humanos, pero también la relación de las personas con el Estado, que esa es otra categoría clave en la comprensión de la ciencia política, que es el Estado como una forma de organización política. Y ahí deriva luego quién conforma el Estado, cuáles son como sus prioridades, cuál es el énfasis, si es el monopolio del uso de la fuerza, que es otra discusión. Claro. Viene Hobbes, la discusión que nos vamos con Hobbes, y luego viene también siglos después con Weber. Entonces, es decir, hay una serie de elementos alrededor del Estado y la comprensión del Estado, pero que para la noción del realismo político es como uno de los entes claves para entender el ejercicio del poder o el ejercicio político en la modernidad y con el Estado como una de sus principales manifestaciones. Volviendo a eso, ya hemos tocado el realismo político, ¿no? Y es lo que tú decías, Maquiavelo al final se le comprende muy mal, ¿no? Porque él siempre dice, el famoso fin justifica lo mío, siempre si hay un proyecto político. Claro. O sea, cuando no hay proyecto político, lo que tenés son mafiosos, ¿no? Y como tú dices muy bien, casi modernamente todo el que está metido en política funciona más en realismo político. Y uno de los principios, vamos a decir, uno de los que heredamos de esa teoría es la amoral, la moralidad en política no existe la moral, ¿no? ¿Tú crees que eso ha perjudicado un poco a las democracias actuales? O sea, porque claro, la gente ve y de repente es una cosa, dice una cosa, y luego cuando está en el mandato del poder es otra cosa, ¿no? ¿Crees tú que ese legado que nos ha dado el realismo político de ver la política sin principios morales afecta a la democracia? Creo que es un punto interesante para discutirlo, porque dialogando con las personas en general, cuando les pregunto, ¿qué es la política? ¿O qué dice la política? Es que la política, y vienen una serie de calificativos. La política es sucia, la política conlleva una serie de prácticas desleales, y vienen todas estas categorías morales. Viene una comprensión en esto. Incluso la de no participar. No participo. ¿Para qué no participo? No me quiero contaminar. Hasta el término, de que se asocia como algo sucio, algo profano, algo que no vale la pena involucrarse, pero también creo que ha tenido que ver el hecho mismo de la poca participación o la exclusión, si lo ponemos en otros términos, de diferentes grupos en la sociedad, o que para participar les ha conllevado utilizar mecanismos no tradicionales, es decir, protestas, marchas, organizaciones, revoluciones y cambios. Entonces creo que alrededor de la comprensión de la política, y que esto afecta a la democracia, es que la democracia sobrepasaría, o por lo menos no solo deberíamos de concebirla como una serie de pasos o una serie de elementos que hay que lograr para que quien aspira al poder llegue a través de elecciones, sino que también es una forma de vivir. Y la forma de vivir conlleva una serie de nociones, de creencias, de actitudes, de valores, de componentes más culturales, y que ahí yo creo que involucraría una serie de principios
que entenderían las personas como más democráticas, o ser más demócrata, o más proclive a lo demócrata. Y eso creo que también en alguna forma neutralizaría esas ideas de que participar en política es malo, o que hacerlo nos conlleva a una contaminación como ciudadanos, o que conllevaría, por ejemplo, a dedicarse, tenés que hacer per se actividades no lícitas, o tendrías que hacer actividades no éticas para eso, para la política. Más bien bajo la concepción, lo veo de esta manera, si vemos una cultura democrática o estamos regidos bajo una cultura política democrática, conllevaría a participar, a dialogar, a disentir, a diferenciarse, pero entender que la acción de discutir lo público es algo en favor de las mismas personas. Y ahí nos retomaríamos a lo griego, de la polis, o sea, discutir los temas de la ciudad, discutir asuntos que nos afectan. Entonces creo que ahí ya hay un componente, ya no solo regresar al tema que hablábamos de lo participativo, sino que alejar estas nociones de que la política es algo malo, con lo que conlleva la connotación moral, de decir que es algo malo, que es algo solo de personas que están dispuestas a hacer cosas sin escrúpulos. Eso es. Entonces yo creo que eso es algo que también ha afectado mucho a la noción de cómo entendemos y qué consideramos como política. Bueno, se nos ha ido un poco el tiempo en esta conversación. Un poco para finalizar, ¿no? Para ir finalizando. Cuando se dio la Revolución Francesa, eso fue un impacto políticamente, ¿no? La forma de gobernar era la monarquía y después la Revolución Francesa. El auge de autoritarismos y otras formas de gobierno, ¿tú crees que eso significa que la democracia ya está cayendo? O sea, que estamos viviendo una nueva era y la democracia es pasado. Esta pregunta, para tratar de darle una reacción, una respuesta, retomo. Hace poco estaba revisando o viendo una ponencia de un politólogo argentino que se llama Gerardo Monk, y él hacía una diferencia interesante al estudio de la democracia. Una cosa es ver las democracias con problemas y las democracias en crisis. Las primeras, las democracias con problemas, son aquellas que pueden enfrentar ordinariamente situaciones complejas, pero las mismas condiciones del sistema y del régimen las resuelven, las solventan. Por ejemplo, prácticas de corrupción, abusos de autoridad. Hay instituciones que velan porque el abuso de autoridad tenga una sanción legal. O corrupción, instituciones que velan porque se llegue a un esclarecimiento de los hechos y se emite una sanción. Pero regímenes democráticos en crisis es que no se logra ni rendición de cuentas, hay abusos de autoridad y hay limitaciones. Entonces creo que en las condiciones del mundo actual, y ya ahora conectando a la pregunta que me formulaba Emilio, hay sociedades y países en donde sí tienen expresiones críticas, o sea, de crisis, porque ya no solo las reglas y las instituciones en principio creadas bajo una lógica democrática no funcionan, sino que campea con mucha más claridad la acción autoritaria, la expresión autoritaria. En cambio, países en donde tienen sus contenedores o hay expresiones que contienen esas situaciones problemáticas, las gestionan y les dan una respuesta, permite al mismo régimen democrático continuar, sobrevivir, o sea, mantenerse, pero las que entran a crisis y transitan a una forma distinta de gestionar el poder, ya estamos hablando de manifestaciones autoritarias. Pero en ese caso, a veces tendemos que a ver las sociedades o los países o los estados como principio y fin, pero no tomamos en cuenta que hay suprapoderes, por ejemplo, lo que está pasando en Europa, con las nuevas alineaciones y países como Suecia, Noruega, Finlandia, que tenían un estilo muy particular que les funcionaba, pero ahora están cambiando sus modalidades porque hay otros suprapoderes o otras alineaciones que también inciden. Sí, esto también es muy oportuno, Elizabeth, el hecho de en el análisis la dimensión internacional, porque claro, a veces lo centramos al esquema estrictamente estatal, pero hay una serie de actores, o sea, una serie de agentes corporativos, culturales, ONGs, que tienen incidencias en las dinámicas políticas de los países y que tienen una participación o que influyen y en asocio con partidos políticos, con instituciones más domésticas y que no podemos omitir en el análisis, o sea, no podemos omitir en la reflexión, que no es solamente ya la figura estrictamente de los políticos, de las personas que llegan a través de procesos de elección popular, quienes pueden incidir o que tratan de incidir en las decisiones y en las cosas que se dan dentro de un país. Eso creo que también es importante ponerlo en esa escala, porque también pone en debate o por lo menos expone situaciones complicadas que viven
países en conflictos transnacionales, o conflictos no solo entre naciones, sino conflictos con agentes económicos, por ejemplo, en temas ambientales, en temas culturales, en temas financieros, en temas económicos. Entonces sí creo que es algo que no podemos omitir, el hecho de la incidencia de actores o agentes internacionales a las dinámicas domésticas o nacionales de sus procesos políticos. Bueno, hemos tenido una charla muy apasionante, toda una discusión sobre la democracia, ¿no? Y agradecerte, Carlos, sabemos que tienes una agenda muy ocupada, pues que nos hayas venido a Radio Clásica y nos hayas dado, pues, esta clase magistral sobre democracia. A ustedes, la verdad, ha sido muy estimulante los temas y los puntos en la discusión. Es un tema inacabado y espero que a las personas que nos han escuchado pueda generarles preguntas, reflexiones y más discusión. Bueno, hasta aquí llegaríamos a nuestro episodio de Encuentros. Gracias, Elizabeth, y hasta la próxima. Radio Clásica 103.3 presentó Encuentros con el Dr. Emilio Delgado y Elizabeth Trabanino. Puede escuchar la entrevista completa en www.radioclásica.com.sb. Búsquenos en Spotify, Deezer o YouTube como Clásica 103.3.